La noticia llegó como un shock que nadie esperaba. Tras meses de especulaciones, silencios y rumores, el hijo de André Rieu finalmente decidió romper su silencio. En una conversación emocional y sincera, habló sobre el verdadero estado de salud de su padre, el mundialmente famoso violinista. El hombre que emocionó a millones de personas con su música, pero que ahora lucha él mismo contra una enfermedad grave y debilitante. Lo hemos mantenido en secreto todo el tiempo que pudimos, pero la salud de papá está realmente en peligro. Cada día es una batalla. Esas palabras corrieron como una ola por los corazones de los fans de todo el mundo. André Rieu, el sonriente maestro del vals, siempre parecía intocable. Sus actuaciones irradiaban alegría. Su sonrisa parecía eterna. Su energía inagotable. Pero detrás del telón de luces, aplausos y música elegante, se escondía otra realidad. Una realidad de Parkinson. Su hijo cuenta que los primeros signos de la enfermedad ya eran visibles meses antes. Andrés se quejaba de cansancio, falta de aire y noches sin dormir. Durante un concierto en Viena, se notó que perdió el equilibrio por un momento. Tuvo que dejar de tocar y abandonar el escenario. Papá dijo que solo eran los nervios, recuerda su hijo. Pero yo vi algo en sus ojos. No era solo cansancio, era miedo. Aún así, Andrés siguió actuando. La música era su vida, su oxígeno. Su hijo describe cómo su padre, incluso en los días en que apenas podía mantenerse en pie, encontraba la fuerza para salir al escenario por amor a su público y por respeto a sus músicos. Siempre decía que el espectáculo debía continuar, cuenta. Pero en casa, cuando las luces se apagaban, yo veía el dolor. Su sonrisa desaparecía en cuanto la puerta se cerraba. La familia Rieu, normalmente discreta y reservada, se enfrentó a una lucha invisible. Mientras los fans se preguntaban por qué se cancelaban conciertos de repente y André aparecía menos en televisión, la preocupación crecía dentro de la familia. Su hijo describe las noches en que escuchaba toser a su padre. Los momentos en que André miraba en silencio fotos antiguas, como si se estuviera despidiendo de una parte de sí mismo. Tenía miedo, pero no quería cargar a nadie, ni siquiera a nosotros. Una noche quedó grabada en su memoria. André estaba solo al piano. La luz de la habitación estaba tenue. Tocaba una melodía suave. Una pieza triste y desconocida, que sonaba como una carta al vida misma. Su hijo entró, quiso decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Él levantó la vista, sonrió brevemente y dijo, «A veces la música dice lo que las palabras no pueden». Entonces supe que sentía que algo se acercaba. Después de esa noche todo cambió. La familia insistió en que fuera al hospital. Las pruebas duraron días y la tensión era insoportable. Cuando el médico finalmente habló, se hizo un silencio en la habitación que pareció durar minutos. El diagnóstico fue grave. Una afección cardíaca que se había desarrollado lentamente, agravada por años de estrés, viajes y actuaciones sin descanso. Papá escuchó tranquilo, pero yo vi cómo le temblaban las manos, dice su hijo. Intentó mantenerse fuerte, pero en el fondo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. En casa se hizo más silencioso. El violín, que antes resonaba todos los días por la casa, permanecía más tiempo en su estuche. La familia intentaba mantener la esperanza, pero el miedo flotaba en el aire como una sombra. Cada mañana, escuchaba si oía sus pasos, cuenta su hijo. Cada silencio me asustaba. El mundo ve a André Rieu como un ícono, un eterno optimista. Pero para su hijo es mucho más, un padre que siempre sonreía incluso cuando sufría. Y ahora, con la verdad finalmente revelada, se da cuenta de lo pesado que era ese máscara de alegría. Dio todo al mundo, dice suavemente, pero quizás demasiado. Mientras el sol se pone sobre Maastricht, donde André nació, queda una pregunta en el aire. ¿Volverá alguna vez el maestro al escenario? Su hijo mira al horizonte y susurra. Está débil, pero su espíritu es fuerte, y mientras viva, seguirá soñando con música. Quien solo conoce a André Rieu por la televisión, ve a un hombre elegante, con una sonrisa brillante, un violín en la mano y ojos que brillan de felicidad. Pero detrás de esa sonrisa se esconde un mundo que muy pocos han visto. Su hijo lo describe no solo como artista,
sino como un hombre que constantemente caminaba en la cuerda floja entre la pasión y el agotamiento, entre el amor y el deber. Mi padre siempre fue el director, incluso en casa. Todo tenía que ser perfecto. La música, el ambiente, la vida misma. Los días de André comenzaban temprano. Antes de que saliera el sol, ya estaba en su estudio rodeado de partituras, CD y montones de cartas de fans. Escuchaba, anotaba, practicaba, corregía. Cada detalle tenía que encajar, cada sonido tenía que vivir. Incluso la disposición de las flores en el escenario era importante para él, porque creía que la belleza y la armonía no solo debían escucharse, sino también verse. Siempre decía, la música es emoción, y la emoción está en todo lo que haces. Su hijo cuenta cómo el perfeccionismo de André generaba admiración, pero también tensión. En casa a veces estaba inquieto. No porque estuviera enfadado, sino porque su cabeza nunca se detenía. Incluso durante la cena, tarareaba melodías, pensaba en nuevas ideas de concierto o leía críticas. Mamá decía a menudo que estaba casado con su violín. Ríe suavemente su hijo. Y a veces lo creía de verdad. Pero esa búsqueda de la perfección tenía un precio. A puerta cerrada, André conocía momentos de duda, especialmente en los últimos años. Su hijo recuerda conversaciones a altas horas de la noche en las que su padre hablaba del miedo a no poder tocar nunca más. Decía que la música lo mantenía vivo, pero que al mismo tiempo lo agotaba. Sentía que su cuerpo ya no era el mismo, pero su corazón se negaba a parar. Su carrera parecía infinita. En todo el mundo lo recibían como a una leyenda. De Australia a América, de Tokio a Ámsterdam, en todas partes el público se ponía de pie para aplaudir al rey del vals. Sin embargo, detrás de ese aplauso había un silencio que se hacía cada vez más profundo. Su hijo dice, después de cada concierto estaba solo. En el camerino se quedaba minutos en silencio con la cabeza entre las manos. Nadie veía eso. En el escenario era una estrella, pero después era simplemente papá, cansado y callado. A veces, dice su hijo, Andrés se sentía culpable por pasar tan poco tiempo en casa. Intentaba compensarlo con pequeños gestos, una nota en la mesa, una rosa, una broma. Pero el tiempo corría rápido y la música cobraba su precio. Quería hacer feliz a todo el mundo, pero a veces se olvidaba de sí mismo. La presión del éxito, millones de fans, decenas de conciertos, las expectativas del mundo entero empezaron a corroerlo lentamente. Aún así, su amor por la música permaneció inquebrantable. Incluso en sus momentos más débiles, cuando apenas tenía fuerzas para tocar, cogía su violín y dejaba sonar las primeras notas de un vals. Era como si con eso olvidara el dolor por un instante, dice su hijo. Esos sonidos eran su respiración. El hombre que hacía bailar al mundo a menudo estaba en casa perdido en sus pensamientos. Escribía notas, frases cortas en papeles que su hijo encontró después en un cajón. La música es una oración sin palabras, y yo rezo todos los días. Eran palabras que decían mucho sobre su mundo interior, sobre la vulnerabilidad que raramente mostraba. En sus ojos siempre se reflejaba algo de melancolía. Tal vez porque sabía que incluso la melodía más hermosa termina algún día. Papá dijo una vez que cada vals es un círculo. Recuerda a su hijo. Quería decir que todo en la vida vuelve. Amor, tristeza, esperanza. Y que debemos seguir bailando aunque la música se detenga. Ahora, cuando su salud lo alcanza, su hijo entiende por fin lo que su padre quería decir. La sonrisa de Andrés Rieu no era una máscara, sino una forma de fuerza. Una manera de hacer creer al mundo que la belleza aún existía, incluso en tiempos de dolor. Y tal vez, dice, eso es lo que más lo define. No los famosos conciertos, ni los millones de discos vendidos, sino su incansable creencia de que la música podía sanar al mundo, un corazón a la vez. Papá nunca se rindió, concluye su hijo. Incluso cuando le temblaban las manos, quería tocar, porque la música era su forma de decir, todavía estoy vivo. Ocurrió una mañana gris en Maastricht. El cielo colgaba bajo sobre la ciudad y en la casa de la familia Rieu reinaba un silencio más pesado que nunca. André apenas había dormido la noche anterior. Su respiración era pesada, sus manos frías.
Su hijo recuerda el momento como si fuera ayer. Lo oí en la cocina. Estaba allí solo con una taza de café mirando por la ventana. Cuando levantó la vista, supe que algo iba mal. La familia insistió por fin en que fuera al hospital. André protestó al principio, como siempre. Dijo que solo era un resfriado, que necesitaba descansar un poco. Pero sus ojos delataban otra cosa. Un cansancio que iba más allá de la debilidad física. No quería que nos preocupáramos, cuenta su hijo, pero yo veía que tenía miedo. No a la muerte, sino a la idea de no poder volver a sostener su violín. En el hospital todo fue rápido. Los médicos hicieron preguntas, realizaron pruebas, lo conectaron a máquinas. El olor a desinfectante, el suave pitido de los aparatos. Se convirtió en un mundo frío y extraño para el hombre acostumbrado al aplauso y las flores. Cuando el médico entró por fin con los resultados, el tiempo pareció detenerse. Su hijo cuenta. El doctor miró serio. Dijo que el corazón de papá estaba gravemente sobrecargado, que tenía que dejar de trabajar de inmediato. De lo contrario, no sobreviviría. Esas palabras cayeron como un rayo. Para André, la música no era trabajo. Era su vida. Parar significaba para él perder quien era. Me miró, dice su hijo, y susurró. Sin música no existo. En ese instante, vio la vulnerabilidad de su padre. No al maestro que dirigía a miles, sino a un ser humano enfrentado de repente a sus límites. Los días siguientes fueron duros. André fue ingresado para más observación. La habitación era estéril, sin los cálidos sonidos de su orquesta ni las risas del público. Solo silencio. Su hijo se quedaba a menudo a su lado durante horas, mientras su padre miraba al vacío en silencio. A veces tarareaba suavemente una melodía, casi inaudible. Decía que la música todavía estaba en su cabeza, pero que su cuerpo ya no podía seguirla. Los médicos fueron claros. Meses de reposo, nada de conciertos, ensayos ni estrés. Para un hombre que había vivido toda su vida al ritmo del vals, era casi inconcebible. Se sentía atrapado en su propio cuerpo, cuenta su hijo. El mundo seguía girando, pero él tenía que quedarse quieto. Mientras tanto, la noticia permaneció en el círculo familiar. Solo los más cercanos sabían del diagnóstico. Sin embargo, el mundo exterior empezó a notar algo. Se cancelaron giras, se pospusieron actuaciones. Los fans enviaban mensajes preocupados, pero la respuesta oficial seguía siendo vaga. André está tomando un descanso temporal. Nadie sabía cuán grave era realmente. Entre bastidores, sin embargo, luchaba por su vida. No solo contra la enfermedad, sino también contra el vacío que surgió cuando la música desapareció. Su hijo describe lo difícil que era ver a su padre así. Papá siempre fue la persona más fuerte que conocía. Ahora lo veía luchar por respirar. Le temblaban las manos. Pero cada vez que pensaba que quería rendirse, cogía mi mano y decía, «No te preocupes, todavía tengo melodías en la cabeza». Eran esas palabras las que daban esperanza, incluso en las horas más oscuras. La familia intentó mantener la casa lo más cálida posible. La esposa de Andrés se aseguraba de que siempre hubiera flores. Sonaba música suave de fondo. Mozart, Strauss, a veces incluso una de sus propias grabaciones. Entonces cerraba los ojos, sonreía débilmente y susurraba. «Ese es mi idioma». Aún así, llegó un momento en que incluso su sonrisa desapareció. Un día, le pidió a su hijo que le trajera el violín. El chico dudó, temiendo que le costara demasiado, pero lo hizo. André tomó el instrumento entre sus manos. Sus dedos se movieron lentamente por las cuerdas. Ninguna música, solo silencio. Me miró, cuenta su hijo, y dijo, «Se sienten frías, como si ya no me reconocieran». Fue uno de los momentos más dolorosos de sus vidas, el día en que la música enmudeció. Pero incluso entonces no parecía dispuesto a rendirse. En su diario escribió más tarde, «No sé cuánto tiempo me queda, pero mientras respire seguiré soñando con un último concierto». Esa frase se convirtió en una promesa a sí mismo, a su familia y a los millones de personas que alguna vez hizo reír y llorar. El diagnóstico lo cambió todo. El maestro que hacía bailar al mundo ahora se enfrentaba cara a cara con su propio silencio. Pero en ese silencio creció algo nuevo.
la conciencia de que su música era más grande que su cuerpo, más grande incluso que su vida. Y tal vez, dice su hijo, eso es lo que lo mantiene en pie hasta el final. Papá cree que el vals nunca se detiene, ni siquiera cuando los violines callan. Las semanas posteriores al diagnóstico se sintieron como un invierno largo y lento. Para alguien como André Rieu, que había vivido toda su vida al ritmo de la música, el silencio era una forma de prisión. Sus días transcurrían despacio, llenos de medicinas, visitas médicas y momentos de cansancio. Aún así, su mente seguía inquieta, como si en lo más profundo aún sonara una melodía que no quería callar. A veces lo oía susurrar por las noches, cuenta su hijo. Decía que la música lo llamaba, como si no quisieran dejarlo ir. Los médicos fueron estrictos, nada de estrés, ensayos ni conciertos. Pero André no era hombre que se dejara silenciar así como así. Mientras su cuerpo luchaba por recuperarse, empezó a practicar escondidas. No con el violín, sino con el piano del salón. Su hijo recuerda cómo lo encontró allí en la penumbra, tocando con una sola mano, suave y frágil, como si cada acorde volviera a dar vida a su corazón. Decía que sentía que tenía que volver a aprender a respirar. Poco a poco empezó a recuperar fuerzas. Los primeros pasos fueron inseguros, pero cada nota que tocaba le daba esperanza. Su familia, asustada y orgullosa al mismo tiempo, observaba cómo luchaba por recuperar su lugar en el mundo. No quería morir como paciente, dice su hijo, quería vivir como músico. La fuerza de voluntad era impresionante, pero también peligrosa. Cualquier pequeño esfuerzo podía sobrecargar su corazón y, sin embargo, se negaba a descansar. La música era su medicina y su adicción. En ese período se creó un vínculo profundo entre padre e hijo, donde antes apenas tenían tiempo para largas conversaciones, ahora hablaban durante horas sobre la vida, el miedo, el significado del arte. André dijo, «Solo sabes lo que es la música cuando temes perderla». Su hijo escuchaba, a veces en silencio, a veces llorando. Por fin entendí que su sonrisa no era superficial, era su forma de esconder el dolor. Aún así, la lucha seguía siendo desigual. Algunos días se sentía mejor, otros días apenas podía caminar. Hubo momentos en que pensó que todo había terminado, que su cuerpo lo abandonaba. Pero entonces escuchaba un viejo fragmento de Strauss y de repente su rostro se iluminaba de nuevo. Cerraba los ojos y decía, «Mientras esto exista, yo también existo». Su orquesta le permaneció fiel. Los músicos enviaban cartas, flores, pequeñas grabaciones de ensayos. Escribían, «Tocamos para usted, maestro, hasta que regrese». Esas palabras le daban fuerza, más que cualquier tratamiento. A veces escuchaba sus grabaciones y dirigía suavemente con la mano en el aire, como si estuviera de nuevo en el escenario. Su hijo dice, «Entonces veía esa chispa en sus ojos otra vez. Por un momento volvía a ser el hombre que hacía bailar al mundo». Pero la realidad seguía siendo dura. Los médicos advertían que volver al escenario era arriesgado. Aún así, André empezó a soñar poco a poco con un último concierto. Una noche en la que lo daría todo. No para demostrar que era fuerte, sino para despedirse a su manera. Decía que no quería desaparecer en silencio. Quería terminar con música, con luz, con amor. Ese sueño se convirtió en un objetivo. Mientras se rehabilitaba, practicaba piezas cortas, cada vez un poco más largas, un poco más difíciles. Sus dedos temblaban, pero su corazón se mantenía firme. Su hijo lo ayudaba, sostenía las partituras y sonreía cuando acertaba una nota pura. Era como si estuviera conociendo a mi padre de nuevo, cuenta. No a la estrella, sino al ser humano que luchaba por algo más grande que él mismo. El día que tocó por primera vez de nuevo para su familia fue inolvidable. Estaba sentado en el jardín bajo un suave sol de primavera con el violín en el regazo. Las primeras notas sonaron titubeantes, pero de repente apareció esa calidez conocida, ese sonido que todos reconocían. Su esposa empezó a llorar, su hijo cerró los ojos. Fue como si el tiempo se detuviera por un momento, dice. Papá había vuelto, aunque solo fuera por un instante. A partir de ese momento, la esperanza empezó a regresar lentamente.
La lucha aún no había terminado, pero había recuperado su voz. Su hijo dice que entonces entendió lo que su padre siempre quiso decir, que la música no es solo algo que se oye, sino algo que se es. Casi había perdido su cuerpo, pero su alma seguía cantando. Y así la lucha entre música y vida no fue solo una cuestión médica, sino un símbolo de lo que André Rieu siempre había sido. Un hombre que creía que la belleza es más fuerte que el dolor, que una melodía puede hacer latir un corazón, incluso cuando ese corazón casi se rinde. Papá no luchó solo por vivir, concluye su hijo. Luchó por seguir tocando. Y tal vez sea lo mismo. El verano trajo por fin algo de calor a la casa de la familia Rieu. Tras meses de miedo, visitas al hospital y noches sin dormir, el aire empezó a aclararse lentamente. Andrés se sentaba a menudo junto a la ventana con una taza de té en las manos mientras el sol entraba por el cristal. Su violín estaba a su lado como un amigo fiel que esperaba pacientemente. Decía que estaba aprendiendo a escuchar el silencio. Cuenta su hijo suavemente. Por primera vez en su vida, no necesitaba tocar para oír música. El periodo de recuperación fue largo pero lleno de pequeñas victorias. Cada día caminaba un poco más lejos, reía un poco más a menudo y encontraba palabras para cosas que antes siempre expresaba en notas. Hablaba de la transitoriedad, del valor del tiempo, del amor que permanece incluso cuando todo cambia. He aprendido que el aplauso es hermoso, dijo una vez, pero el silencio que viene después es lo que te queda. Su familia siempre estuvo a su lado. Su esposa cuidaba la calma, su hijo la esperanza. Comían juntos, veían viejos videos de conciertos y reían por pequeñas cosas. A veces lloraba, no de tristeza, sino de gratitud. Pensé que lo había perdido todo, dijo, pero descubrí que nunca estuve solo. Un día le pidió a su hijo que lo llevara a la sala de ensayos. El lugar estaba vacío, pero aún lleno de recuerdos. Sillas, partituras, la suave luz en el suelo. André caminó lentamente hasta el centro, se detuvo un momento y miró alrededor. Aquí era mi casa, susurró. Luego levantó su violín, muy cuidadosamente, como si tocara un viejo secreto. Las primeras notas fueron frágiles, pero puras. Su hijo estaba en un rincón con lágrimas en los ojos. No tocó para el público, dice. Tocó para la vida misma. A partir de ese momento, André volvió a soñar. Ya no con giras mundiales o grandes salas, sino con un último concierto íntimo. Una noche solo para la familia, los amigos y su orquesta. No quería morir en silencio, sino en armonía, recuerda su hijo. Y así ocurrió. En una tarde tardía de otoño en Maastricht tuvo lugar ese pequeño milagro. Sin cámaras, sin brillo, solo personas que lo querían. Tocó el Danubio azul lentamente, como si cada nota fuera un beso de despedida. Cuando la última nota se desvaneció, hubo silencio. Nadie se atrevió a aplaudir. Andrés sonrió, dejó el violín y susurró. Eso fue suficiente. Su hijo se acercó, lo abrazó, y sintió que esto era más que una actuación. Era una lección de vida. Papá me enseñó que el silencio no es el final, sino un comienzo. Un espacio donde el amor sigue resonando. Los días siguientes se llenaron de calma y paz. André volvía a caminar por el jardín, hablaba con los vecinos e incluso escribió una carta a sus fans. Gracias por mantener viva mi música, incluso cuando yo callo. Cada corazón que escucha es un instrumento que toca conmigo. Esa carta se hizo viral. De todo el mundo llegaron mensajes de apoyo. De Tokio a Buenos Aires, de Sydney a Roma. La gente contaba cómo su música los había ayudado en tiempos difíciles. Él leía cada mensaje, dice su hijo, y siempre sonreía y decía, ¿ves? El vals sigue bailando. Hoy, aunque su salud sigue siendo frágil, André aún irradia la misma calidez. Ya no es el incansable maestro en el escenario, sino el padre sabio, el hombre agradecido que encontró paz en la sencillez. Papá dice que el silencio también es música, ríe su hijo, solo hay que escuchar mejor. Y tal vez esa sea la mayor lección que nos dejó.
que la fuerza de la música no está en el volumen, sino en el sentimiento. Que el amor, el arte y la familia son más fuertes que cualquier enfermedad. Y que incluso el mayor artista sigue siendo un ser humano, vulnerable pero lleno de luz. Cuando el sol se pone sobre Maastricht, aún se oye a lo lejos una suave melodía. No es el violín de André, sino el eco de su vida, su legado,